Algunas historias no comienzan con una decisión, comienzan con la pérdida de algo, un trabajo, un hogar, o esa pequeña pizca de estabilidad que mantenía la vida en equilibrio. En Colorado, más gente que nunca termina su día sin un lugar al cual regresar. Arman carpas junto al río, buscan refugio detrás de los muros de una biblioteca, o intentan descansar en la banca de una terminal de autobuses. Algunos están solos, otros tienen hijos a su lado, pero todos simplemente intentan sobrevivir. Una noche, 2 o 3 hombres estuvieron rodeando mi carpa, y sé que eran hombres porque podía oírlos hablar. Daban vueltas, tratando de ver cómo sacarme de allí, y tiraban de la lona y de todo lo demás. He dormido con cuchillos. Puse un candado por dentro de la carpa y me encerré, porque pensé que para llegar a mí tendrían que atravesar la tela. En todo el estado, la indigencia ya no es solo una escena de los centros de las grandes ciudades. En suburbios tranquilos e incluso al borde de senderos de montaña, ya no tienes que buscarla. La verdad es que ya está aquí, silenciosa, constante y en aumento. En este video, analizamos más de cerca la indigencia en Colorado. Exploraremos las vidas que hay detrás, los desafíos que la gente enfrenta y los sistemas que luchan por mantenerse al día. No solo a través de estadísticas, sino a través de historias reales, lugares reales y momentos cotidianos. Porque detrás de cada saco de dormir raído hay un ser humano. Y cada ser humano tiene una razón para estar donde está hoy. La perspectiva pública sobre la indigencia en Colorado. En Colorado, como en muchas otras partes del país, la indigencia es más que una circunstancia. Es un tema de conversación. Y es uno que a menudo divide la opinión pública de maneras incómodas e incluso emocionales. Para algunos, cruzarse con una persona sin hogar en una calle de Denver es un momento que los detiene en seco. Un llamado a la conciencia. Para otros, despierta frustración, una señal de que el sistema está fallando o, peor aún, que se le permite salirse de control. Hoy, las opiniones públicas sobre la indigencia en Colorado cubren un espectro amplio y, a menudo, conflictivo. Por un lado, están quienes ven a las personas sin vivienda como víctimas de fuerzas que escapan a su control, excluidos del mercado inmobiliario, abandonados por un sistema de salud mental desbordado o golpeados por una serie de infortunios. Estas voces piden compasión, responsabilidad compartida y un compromiso con el cuidado colectivo. Señalan los problemas más profundos: costos de vivienda por las nubes, salarios estancados, desigualdades raciales y una atención médica con fondos insuficientes que empujan a más gente a la calle. Nos está acorralando y es como, ¿qué se supone que hagamos? Pero hay otra perspectiva, mucho menos compasiva. Dicen que ya están hartos. Ven las carpas, el consumo de drogas a la vista de todos y los campamentos en expansión como amenazas para la seguridad, para los negocios y para la limpieza básica de sus comunidades. En estas conversaciones, la calidad de vida a menudo no se refiere a quienes duermen en la calle, sino a los residentes que pasan por allí. A los dueños de tiendas cuyos portales están bloqueados y a los padres que ahora evitan los parques públicos. En las cámaras del ayuntamiento y en los debates en línea, el tono puede ser acalorado. La indigencia ya no se ve únicamente como una crisis social, sino cada vez más como una molestia pública e incluso un peligro. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre la compasión y la exigencia? ¿Cómo defendemos la dignidad humana mientras mantenemos el orden urbano? Estas son preguntas con las que Colorado ha estado lidiando durante años. Personalmente, me encuentro atrapado entre ambos lados. Creo que la gente merece sentirse segura en sus vecindarios. Pero también creo que una sociedad demuestra su verdadero carácter en cómo trata a sus miembros más vulnerables. No podemos criminalizar la pobreza y fingir que es un acto de piedad. Ya sea que la reacción en Colorado sea de empatía o de frustración, una verdad es innegable. La indigencia se ha vuelto demasiado grande, demasiado visible y demasiado arraigada como para ser ignorada. Y a medida que más gente empieza a darse cuenta de que perder un trabajo, un hogar o una red de apoyo podría poner a cualquiera al límite, la idea de la indigencia en Estados Unidos deja de sentirse como una estadística lejana y empieza a aparecer una sombra que podría cernirse sobre cualquiera de nosotros. O sea, si nos ayudamos entre nosotros. ¿Por qué se enojan con nosotros por dormir en un lugar, si no le hacemos daño a nadie ni consumimos ninguna sustancia ni nada de eso? La magnitud de la indigencia en Colorado. Para comprender realmente el alcance de la indigencia en Colorado, tenemos que ir más allá de las impresiones superficiales y profundizar en las cifras y en las historias humanas que hay detrás. En enero de 2023, el recuento anual de la Iniciativa para Personas Sin Hogar del área metropolitana de Denver registró a más de 9.065 personas en situación de indigencia en todo el estado. Ese recuento incluye tanto a personas en refugios como a las que no lo están. Pero es probable que la cifra real sea mucho mayor debido a los casos no registrados. Especialmente entre quienes viven en autos, se quedan temporalmente con amigos o se mueven entre alojamientos a corto plazo. El condado de Denver destaca como el más afectado,
con casi 4.000 residentes sin hogar, más del 40% del total del estado. El centro de la ciudad ha visto un aumento de campamentos visibles, especialmente alrededor del Civic Center Park y el histórico barrio de Five Points. Colorado Springs, la segunda ciudad más grande del estado, ha experimentado un aumento del 33% en la indigencia sin refugio en los últimos 3 años, impulsado por la escasez de viviendas de transición y la saturación de los refugios. Aurora, a menudo olvidada en las conversaciones estatales, se está convirtiendo silenciosamente en un centro de campamentos de carpas que surgen a lo largo de arroyos, cerca de paradas de tren ligero y en los límites de los parques públicos. Esta crisis no se limita a las principales ciudades de Colorado. La indigencia se está extendiendo por igual a zonas suburbanas y rurales. En Boulder y Fort Collins, la escasez de viviendas asequibles, combinada con el aumento de los desalojos, ha impulsado nuevas olas de desplazamiento. Incluso pueblos de montaña más pequeños como Durango están sintiendo la presión, con cada vez más informes de personas viviendo en vehículos y familias sobreviviendo en moteles. Las fuerzas detrás de este aumento van mucho más allá de la falta de vivienda. Es una colisión de alquileres por las nubes, ingresos estancados, lagunas en los servicios de salud mental y un sistema que responde de forma reactiva en lugar de proactiva. Lo más preocupante es que estas cifras se han mantenido obstinadamente altas a pesar de los cientos de millones de dólares invertidos en esfuerzos de intervención. ¿Cuánta gente tiene que vivir en carpas y bajo puentes antes de que los líderes reconozcan que se trata de una crisis estructural? ¿Cuánto tiempo podemos depender de soluciones temporales mientras el problema a largo plazo se agrava? La población sin hogar de Colorado no es un caso aislado. Es parte del panorama más amplio de la indigencia en Estados Unidos. Y si la tendencia sigue en aumento, la verdadera pregunta podría ser no tanto cómo ayudar a los que ya no tienen hogar, sino qué tan rápido cualquiera de nosotros podría unirse a ellos. La crisis del fentanilo y los costos ocultos del cannabis legal. En los últimos años, Colorado se ha encontrado en la encrucijada de 2 emergencias de salud pública convergentes. Un drástico aumento en las sobredosis relacionadas con el fentanilo y las consecuencias imprevistas de la legalización de la marihuana. El estado, que alguna vez fue celebrado por su enfoque progresista en la reforma del cannabis, ahora se enfrenta a una realidad mucho más complicada y cada vez más peligrosa, especialmente para su población sin hogar. El fentanilo, un opioide sintético unas 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en la principal causa de muertes por sobredosis en Colorado. Según el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, en 2023 se registraron más de 1,200 muertes relacionadas con opioides, de las cuales el fentanilo fue responsable de más del 70%. Para quienes viven en la calle, el costo es aún mayor. En Denver, los equipos de emergencia informan que usan naloxona, el fármaco que revierte la sobredosis y salva vidas, docenas de veces por semana, a menudo dentro de campamentos o edificios abandonados. Entonces, ¿cómo encaja la marihuana en este panorama? Cuando Colorado legalizó el cannabis en 2012, las expectativas eran altas. Regulación, ingresos fiscales, nuevos empleos. Y es cierto, la industria ha generado miles de millones en ventas. Pero para algunos de los más vulnerables de la sociedad, la marihuana legal no ha traído estabilidad. En cambio, ha abierto la puerta, no en el sentido tradicional de ser una droga de iniciación, sino hacia un estilo de vida basado en la sedación constante, la desconexión emocional y la deriva social. Para las personas que ya viven al límite, la fácil disponibilidad de productos de THC baratos y de alta potencia puede difuminar la línea entre sobrellevar la situación y perder el control. Hoy, las calles del centro de Denver cuentan una historia diferente. Los trabajadores sociales describen a individuos que mezclan fentanilo con cannabis para mitigar el dolor físico y bloquear el trauma mental. Algunos lo usan para poder dormir en la acera fría, otros para borrar el recuerdo de cómo terminaron allí. ¿Es esta la visión que teníamos cuando hablábamos de políticas de drogas progresistas? ¿O simplemente hemos reemplazado las viejas formas de criminalización por una forma de decadencia más silenciosa e insidiosa? Si bien la reforma de las políticas de drogas sigue teniendo su lugar, la crisis del fentanilo subraya una dura verdad. La salud pública, no la política ni las ganancias, debe ser lo primero. Y dentro de la historia más amplia de la indigencia en Estados Unidos, Colorado ofrece una lección aleccionadora. El acceso sin responsabilidad puede ser una combinación mortal. La crisis de vivienda, el motor oculto de la indigencia en Colorado. La adicción, la pérdida del empleo y las enfermedades mentales juegan un papel en el aumento de la indigencia. Pero un problema yace en el corazón de todos ellos: la falta de vivienda asequible. En Colorado, esta crisis de vivienda no es solo una nota al margen. Es el núcleo mismo de por qué miles de personas ahora se encuentran viviendo en las calles. A diferencia de las crisis económicas repentinas, este problema ha estado creciendo silenciosamente, año tras año. De 2020 a 2024,
Los alquileres promedio en Colorado se dispararon más de un 32%, según la Autoridad de Vivienda y Finanzas de Colorado. Solo en Denver, el alquiler medio en 2025 ha superado los $2,250 al mes, lo que la convierte en una de las ciudades más caras del interior de Estados Unidos. Para alguien que gana el salario mínimo o sobrevive con una pensión por discapacidad, ese precio es simplemente inalcanzable. Al mismo tiempo, la oferta de vivienda asequible se ha desplomado. Por cada 100 inquilinos de ingresos extremadamente bajos en Colorado, solo hay 29 viviendas asequibles disponibles, según los datos de 2024 de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos. Esta escasez es más grave en las grandes ciudades, pero ahora se está extendiendo a los suburbios y pueblos pequeños, ejerciendo presión en todo el estado. Los albergues y los programas de vivienda de transición están desbordados. Las listas de espera han pasado de semanas a meses. Familias, incluso aquellas con padres que trabajan a tiempo completo, ahora viven en sus autos, en moteles de estadías prolongadas o acampando en espacios públicos. ¿Qué sucede cuando alguien que trabaja a tiempo completo, aún así, no puede permitirse vivir donde trabaja? ¿Y cómo puede alguien reconstruir su vida sin un lugar seguro al que llamar hogar? La escasez de vivienda en Colorado no es solo un problema de oferta, es una profunda falla estructural. Dentro del panorama más amplio de la indigencia en Estados Unidos, esto expone una dura realidad. Incluso las personas que siguen las reglas pueden terminar quedándose fuera, marginadas del sistema. COVID-19, el golpe que derribó a muchos para siempre. Para innumerables habitantes de Colorado, la pandemia de COVID-19 no fue solo una crisis de salud pública. Fue un terremoto económico y social que cambió permanentemente la trayectoria de sus vidas. Lo que comenzó como un confinamiento a corto plazo, rápidamente se convirtió en un desastre prolongado para aquellos que ya estaban al borde del abismo financiero. Para miles de personas, fue el empujón final que los despojó de sus hogares. En el punto más álgido de la pandemia, Colorado vio desaparecer más de 375,000 empleos en cuestión de semanas, según el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado. Sectores como la hostelería, los servicios de alimentación y el turismo, que emplean a muchos trabajadores de bajos salarios, fueron los más golpeados. Cuando los negocios cerraron, se recortaron las horas y desaparecieron los turnos. También lo hizo la frágil estabilidad que mantenía a la gente bajo un techo. Las moratorias de desahucio ofrecieron una protección breve, pero nunca fueron una solución duradera. Cuando estas medidas de protección terminaron a finales de 2021 y principios de 2022, los propietarios comenzaron a reclamar los alquileres impagos a través de los tribunales. Muchos inquilinos, todavía ahogados por meses de deudas, simplemente no pudieron ponerse al día. Las solicitudes de desahucio se dispararon, especialmente en el condado de Denver, donde las cifras se duplicaron con creces en comparación con los años previos a la pandemia. Mientras tanto, los albergues para personas sin hogar tuvieron que reducir drásticamente su capacidad para cumplir con las normas de distanciamiento social. Los programas de alcance comunitario redujeron sus operaciones. Las clínicas móviles disminuyeron su actividad y las viviendas de transición dejaron de aceptar nuevos residentes. Para quienes luchan contra la adicción o el desempleo, perder el acceso a estos salvavidas los empujó a un aislamiento aún más profundo. ¿Cómo te recuperas cuando los mismos sistemas diseñados para ayudarte están cerrados, reducidos o sobrepasados en su capacidad? Para muchos en Colorado, la dura verdad es que no lo logras. Te adaptas a sobrevivir en la calle. Este es uno de los capítulos más silenciosos y a menudo ignorados en la gran historia de la indigencia en Estados Unidos. La COVID-19 no solo puso en evidencia las grietas existentes en el sistema, sino que destrozó vidas que ya eran frágiles, creando un nuevo grupo de personas sin hogar que nunca creyeron que terminarían así. ¿Qué está haciendo el gobierno para hacer frente a esta crisis? A medida que aumenta el número de personas sin hogar en Colorado, tanto los gobiernos estatales como los locales han implementado una amplia gama de iniciativas centradas en la contención, el apoyo y la prevención. Sin embargo, a pesar de la cantidad de programas y los millones invertidos, los resultados siguen siendo desiguales y para muchos, profundamente frustrantes. Solo en Denver, las autoridades han gastado más de $250 millones entre 2020 y 2024 en servicios relacionados con la vivienda y la falta de hogar. Una parte importante se ha destinado a esfuerzos como los espacios seguros al aire libre, áreas designadas para tiendas de campaña con servicios sanitarios y seguridad, y el desarrollo de viviendas de apoyo con administradores de casos en el lugar. La ciudad también ha transformado antiguos hoteles en refugios temporales, una estrategia que se expandió rápidamente durante la pandemia con la ayuda de fondos federales de emergencia. A nivel estatal, Colorado creó la Oficina de Iniciativas para Personas Sin Hogar en 2022 para coordinar mejor el trabajo entre ciudades y condados. Pero los críticos dicen que el progreso todavía se ve frenado por la fragmentación burocrática. Los programas de vivienda, salud mental y abuso de sustancias
a menudo se encuentran en departamentos separados, lo que obliga a las personas sin hogar a navegar por el sistema prácticamente por su cuenta. Uno de los obstáculos más difíciles es la lentitud en la construcción de nuevas viviendas. Los proyectos deben sortear enredadas leyes de zonificación, la oposición de las comunidades y largos procesos de permisos. Incluso después de su aprobación, la construcción puede tardar de 2 a 5 años en comenzar. Tiempo suficiente para que cientos de personas más pierdan sus hogares. Esto plantea la pregunta: ¿está actuando el gobierno con la rapidez suficiente para responder a la urgencia que se vive en las calles? ¿Y son las voces adecuadas las que dan forma a estas políticas? Y aunque hay señales de un esfuerzo genuino, proyectos piloto, más financiamiento, alianzas público-privadas, para quienes duermen en las aceras o se hacinan en los albergues, la ayuda todavía se siente insuficiente y tardía dentro de la narrativa más amplia de la indigencia en Estados Unidos. Ese es un ejemplo revelador, bien financiado, bien intencionado, pero aún así, insuficiente. Hasta que no se eliminen los obstáculos sistémicos y el éxito se mida no en papeleo, sino en vidas transformadas, la distancia entre la política y la realidad solo se hará más grande. Ya no veo esto como una simple escasez de vivienda o un problema de presupuesto. Es un fracaso de la conciencia. Cuando caminas por el centro de Denver y pasas junto a un hombre acostado sobre un cartón al lado de un Tesla estacionado, sabes que algo está profundamente mal. Cuando unas madres crían a sus hijos en tiendas de campaña mientras relucientes condominios de lujo se elevan sobre sus cabezas, eso no es solo desigualdad, es indiferencia integrada en el sistema. No podemos pretender ser una sociedad civilizada si dejamos que la gente se congele en la oscuridad, mientras discutimos sobre leyes de zonificación. No podemos justificar la inversión de miles de millones en estadios deportivos, mientras los refugios de emergencia rechazan a personas cada noche. El sistema no es simplemente lento, no tiene la voluntad de cambiar. Las respuestas no faltan. Simplemente son inconvenientes para quienes están en el poder. Por lo que he visto, puedo decir esto sin dudarlo. La falta de hogar en Colorado ya no es solo un síntoma. Es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Y si nosotros, como sociedad, seguimos tolerando lo intolerable, entonces somos parte de la razón por la que esto continúa. En la historia más amplia de la indigencia en Estados Unidos, esta no es solo la carga de Colorado. Es un reflejo de todos nosotros, y es hora de que dejemos de apartar la mirada del espejo. Conclusión. Colorado, con sus majestuosas montañas y prósperas ciudades, nunca debió verse así. Y, sin embargo, aquí estamos, enfrentando una crisis que ya no puede ser ignorada como si fuera el problema de otro. El aumento de la indigencia no es un acto de la naturaleza, es el resultado de políticas fallidas, sistemas rotos y años de darle la espalda a la verdad. Personas sin hogar en Estados Unidos. Ya no es solo una frase, es una advertencia, un recordatorio de que ninguno de nosotros es intocable. A veces, todo lo que se necesita es un sueldo que no llega, una factura médica inesperada, o un aumento del alquiler que te lleva más allá de tu límite. En ese instante, la línea entre nosotros y ellos se desvanece. Esta historia nunca se trató solo de cifras o informes de presupuesto. Se trató de la dignidad, de la simple creencia humana de que todos merecen un lugar donde puedan sentirse seguros, abrigados y respetados. Si eso es demasiado esperar de una de las naciones más ricas de la Tierra, entonces hemos perdido más que hogares. Hemos perdido nuestro sentido de comunidad. Así que la próxima vez que pases junto a alguien que duerme en la acera, no te preguntes qué hizo para terminar ahí. Pregúntate en qué fallamos nosotros para evitar que cayera. Nos vemos en el próximo video.